¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos conectados con el pastor Enrique Oriolo de la Iglesia Bíblica de City Bell y queríamos charlar un poquito acerca de cómo ha estado manejando en este tiempo su postoperatorio. A él le gusta hacer bromas, pero realmente estamos grabando y Estoy grabando en serio. estoy grabando en serio. Sí. Pastor Enrique, ¿cómo estás? Un saludo, Contanos hermano. algo, Enrique, de tu experiencia en la prueba, algo rápido que pueda servir para alguien en este momento que está atravesando una necesidad. ¿Qué fue lo que más impactó a nivel personal, a nivel familia y a nivel iglesia? A nivel personal, yo diría que uno se da cuenta que no tiene ninguna fuerza y no tiene ninguna fe. Mm, Y que si el Señor no lo sostiene, uno cae como una gran plomada en el medio del mar. ujú. Eh, Creo que eso es bueno recordar porque de la misma manera es todos los días. O sea, no hay un día que no seamos sostenidos por la gracia de Dios. Claro, claro. ¿Y Em, qué más? a nivel familia, que finalmente descansamos en la soberanía de Dios. Nunca pensamos que nos puede pasar hasta que algo así nos pasa. Eh, a mí, si me decían hace un año que me iban a encontrar un tumor grande adentro de la médula, en la parte cervical, jamás me lo hubiera imaginado, Mm, pero el Señor lo preparó para nosotros. Y la familia tiene que lidiar con la idea de qué puede pasar, ¿no? Eh, Podemos perder a papá, al esposo, o puede quedar con una secuela muy grande de por vida. Por la gracia de Dios no fue así, pero no hay garantía de nada, está en ujú, la baraja y si nos toca la carta en la soberanía y la providencia, nos tocará. mm. ¿Y la Y para la iglesia? iglesia creo que es un recordatorio, un aprendizaje de que nadie es indispensable. Mm, Lo único indispensable es la escritura, la palabra de Dios y ser trazada fielmente por hombres calificados bíblicamente. Después, el nombre y el apellido que esté de turno, eso lo decide Dios. Y eso es un buen recordatorio humillante para todos los pastores de que no, no somos indispensables. sí. Eh, No- nosotros, Enrique, creemos que la Biblia es absolutamente y totalmente inspirada por Dios, inspirada de manera plenaria. Y no estamos, digamos, acostumbrados a sacar o no debemos sacar un versículo de contexto, ¿no es cierto? Pero igual hay promesas en la escritura. ¿Hay alguna porción de la escritura, algún texto que te animó particularmente en ese tiempo? ¿O en algunos ese textos? tiempo, en ese tiempo el texto que más grabado en mi corazón estaba es el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No quiere decir que no atravieses el valle de sombra de muerte, sino que el buen pastor está a nuestro lado. Y creo que ese es un texto que continuamente venía a mi mente de la realidad de que el buen pastor está conmigo. Ujú, Y lo único que me sostenía era saber eso, que eso iba a pasar y que Él estaba a mi lado. O sea, Jesús no nos manda a las pruebas y nos deja solos, sino que Él va con nosotros en medio de esa prueba. Aun cuando no lo podés sentir, o aun cuando las mismas circunstancias te dirían todo lo contrario. ¿Cómo puede ser que el buen pastor esté con vos y vos estés así? mm. Pero sí, el buen pastor está ahí. No- Y recordar la realidad de que ese buen pastor es llamado en la escritura el varón de dolores. Experimentado en quebranto. No estamos exentos de sufrimientos, pero estamos preparados por la gracia del Señor para enfrentar los sufrimientos de otra manera. Es condicional eso? ¿Es condicional o no? Podríamos decir, o sea, no es condicional el amor de Dios para con nosotros en Cristo, eso Ujú. lo sabemos, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero vamos a decir,
nuestra recepción de ese amor es condicional, la comprensión de ese amor en medio de pruebas es condicional, ¿pensás? ¿A qué te referís con Me condicional? refiero que uno puede tener una actitud errónea de incredulidad o descuido, de desconfianza, y eso no cambia la soberanía de Dios y la persona de Dios, pero en Absolutamente. nosotros estamos condicionados por nuestra apreciación Yo de creo la que, persona de Dios. yo creo que una de las cosas que más puede sostener a un cristiano en medio de cualquier circunstancia es conocer los atributos de Dios, Amén. porque Dios no cambia. Entonces, vos podés juzgar la situación, pero no juzgar a Dios, Ujú, eh, porque Dios no ha cambiado por la situación que uno está atravesando. exacto. Entonces, yo tengo recuerdos de esas noches en el sanatorio difíciles, eh, y momentos de estar en el baño de la sala y orando, diciendo, Señor, ayúdame a mi corazón a recordar de que esto no me está pasando porque vos sos cruel, sino Mm, que esto me está pasando porque vos sos bueno, ujú, y porque esto es para mi bien aunque no lo pueda entender en el momento. ujú, Y hay una gran esperanza en que Dios no cambia, porque nosotros cambiamos tanto, tanto y tan fácil. Eh, es como Pedro, ¿no? Aunque todos te negaren, yo no te negaré, y pasan unas horas y él lo está negando hasta con maldiciones. Entonces, eh, la esperanza de que Dios no cambie y conocer sus atributos es una roca sólida. mm, Es una roca sólida porque, como dijo Spurgeon, yo tiemblo, pero la roca no se mueve, porque exacto. Dios no va a cambiar jamás. Y eso es una gran esperanza. Porque si nosotros miramos las circunstancias para definir el amor de Dios, estamos perdidos. Mm. Y, y Porque, sí. sí, no, hay una cosita más que te quería preguntar. Por ejemplo, una vez que pasaste el momento de dificultad, de temor, obviamente natural que uno pasa una operación, y ahora que estás del otro lado, enfrentando una rehabilitación que frustra a veces, encontrás que, obviamente que el Señor es el mismo, pero encontraste otro tipo de fortaleza, otro tipo de enseñanza, otro tipo de proceso que podría ayudar también a quienes pasaron un momento de prueba, pero ve que tienen que lidiar con otras circunstancias que también son Sí, difíciles de manejar. sí, una de las cosas que uno piensa es que hay cirugías en donde sos sometido a una práctica, pero al otro día seguís siendo vos mismo, digamos. Tenés dolores, tenés, eh, no sé, cosas que ir mejorando, pero tu cuerpo es el mismo. Pero en una cirugía como la que yo tuve, literalmente yo sentía que tenía el cuerpo de otra persona y que tenía que aprender a manejarlo de nuevo. Mm, Y ahí hay frustraciones, es impotencia porque no lo puedes hacer, porque dependes de otros completamente, eh, porque nada, es algo que nunca te lo imaginás. O ujú, sea, te lo cuentan, te dicen, bueno, tenés que seguramente hacer rehabilitación, pero vos no entendés la magnitud de lo que te están diciendo ujú. hasta que te pasa. Sí, y vos, Entonces, vos sí, podrías decir que en el hecho de la rehabilitación aprendiste a ver cosas de tu cuerpo que antes no veías, como por ejemplo, bueno, el maravilloso cuerpo que Dios te dio, en cosas sencillas que en otro momento no lo viste y ahora te das cuenta, es el uso de tus manos. cualquier cosa que nosotros hagamos, la damos por hecho, Mm, la damos por sentado. Una de las cosas que siempre medito es, y en medio de este proceso mucho más, lo que Romanos 1 nos dice acerca de la perversidad del corazón del hombre es, y no le dieron gracias. mm, Eh, la falta de y, gratitud. y la falta de gratitud, y una de las cosas que yo he aprendido, eh, obviamente que nunca a la perfección, pero una de las cosas que he aprendido desde el día cero, después de la cirugía, es que yo no debo dar por sentado nada, y que si me puedo levantar en la mañana, despertar, sentarme en la cama, es por la misericordia divina, y, Tremendo. y que Dios no me lo debe.
Dios no me debe nada. Entonces todo es gracia y que cobra un nuevo sentido. El hecho de poder levantar una galletita y poder untarla con un poco de mermelada Ujú, por tus propios medios es algo que es gracia maravillosa. ujú. Eh, entonces creo que damos muchas veces sentado cosas que en realidad son miles de bendiciones de parte del Señor. Sí. Y que a veces la realidad es que tenemos un corazón tan duro que si el Señor no nos hace pasar por pruebas, a veces no se ablanda Ujú. para poder ver esas cosas. Eh, Estoy pensando em, en este texto de Hechos 17, que Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y también dijo el apóstol Pablo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y pienso yo que, wow, pensando en lo que te pasó a vos, ese texto, bueno, vivís por la gracia de Dios, te movés por la gracia de Dios, existís por la gracia de Dios. sí. Y pienso que es fabuloso eso, ¿no? Antes de terminar, si por fortuna alguien ve este pequeño momento de compañerismo que estamos teniendo, aunque la cámara, el micrófono y la grabación nos limita o de alguna forma nos condiciona, no importa. Pero alguien por fortuna está viendo esto, no tiene una Biblia o no sabe lo que es la Biblia, pero de alguna forma se está acercando a Dios porque está en un momento de temor y estuvo googleando, buscando en YouTube, encontró algo y está viendo esto. ¿Qué le dirías a esa persona que está en una situación de desesperación, que tiene temor al porvenir, a la muerte? Aunque sea, cualquier cirugía puede ocasionar un tipo de temor, ¿no? ¿Qué le podrías decir para que puedan entender lo que deben hacer? Bien, yo lo que le diría es que primeramente eh, la muerte nos va a llegar a todos, Ujú, sea un tumor o sea un accidente o sea muriendo de viejo a los 98 años, a todos nos va a llegar el día de nuestra muerte, eso no podemos evitarlo. La ujú, pregunta es si estamos preparados para encontrarnos con Dios y dónde va a pasar nuestra alma a la eternidad. Y eso, las escrituras son muy claras, que luego de la muerte viene el juicio y que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras y que cuando el hombre es juzgado por sus obras, lamentablemente por causa de nuestra maldad, todos vamos a ser hallados culpables delante de un Dios santo y ujú, justo. Pero a la vez, este Dios santo y justo es un Dios de amor, como nosotros mencionábamos, y Él envió a su Hijo Jesucristo, un hombre perfecto que vivió una vida perfecta, a morir ujú, en la cruz en lugar de los pecadores, para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados pueda obtener la salvación como un regalo, por gracia. ujú, Entonces no tenemos por qué terminar en el infierno por causa de nuestro pecado. Vamos a morir, sí, todos vamos a morir, pero tenemos la posibilidad que Dios nos da por medio de Jesús de poder recibir la salvación y la vida eterna por medio de la fe, por medio de poner nuestra confianza en Jesucristo, reconociendo lo que somos pecadores, que merecemos el castigo de Dios, pero también aceptando el regalo de la salvación que es en ujú. Cristo. Y yo le animaría a esa persona que pueda buscar una Biblia, leer el Evangelio de Juan, buscar en Google el Evangelio de Juan y leerlo, Mm, y también ponerse en contacto con alguna iglesia cercana donde viva. qué bueno. Pastor Enrique Oriolo, Iglesia Bíblica de Citibel, ¿estás en qué dirección? ¿En Buenos Aires? Camino General Belgrano, esquina 473 en City Bell, que es antes de La Plata, en la provincia de Bien. Buenos Aires, en Argentina. Y quien les habla, el pastor Ricardo Daglio. Yo estoy en la ciudad de Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Alessandro de la Torre 78. Si querés comunicarte con nosotros, si necesitas ayuda, no tenemos todas las respuestas, pero las que tenemos las tratamos de encontrar en la Biblia. Que Dios te bendiga. Chao, Enrique, muchas gracias. Un abrazo, Ricardo.